Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esta es la edición del viernes de Andalucía Debate. Esto es Metropolitan Televisión Andalucía, una cadena privada que se ve en toda nuestra comunidad. Y hoy estamos a viernes 13. Don Francisco García, Fran, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viernes 13, es verdad. Viernes 13. Es verdad. Nosotros no significa nada para eso. Nos da exactamente igual, ¿o no? Si fuera martes, bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, para nosotros tiene otra simbología, ¿no? Tú que eres cinéfilo, Viernes 13 y sus secuelas. Viernes 13 ya me entra el escalofrío directamente, ¿no? Con todo, hombre. Jason era mucho Jason, ¿no? Bueno, Jason, con la máscara de muy jugador malo. de hockey. Era muy malo. Era muy malo. Muy malo. Bueno, podemos encontrar luego distintas alegorías cinéfilas, ¿no? Con la situación a lo mejor de los sindicatos, del Partido Socialista, de los pactos de gobierno, de qué se presume que puede ser esta nueva legislatura hasta el año 2016. Bueno, a ver si Pero vamos... no vale El Padrino. A ver, no, El Padrino no. Bueno, no sé. ¿Los Santos Inocentes? Bueno, qué gran película. Digo por nosotros, que nos lo creemos todo, ¿no? Qué gran película. Fran, tenemos 90 minutos para hablar de la situación andaluza, hacer un repaso a lo que ha sido la semana y lo que pueden ser los siguientes días. Don Fernando Sigre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Decía Fran que hoy es día 13, pero fíjate que el día 10, que fue martes, pues el Consejo Andaluz Audiovisual empezó a decir tonterías en relación con otras cadenas de televisión que realmente no sé a qué vienen a cuento cuando tienen mucho que callar. Ya creo que algún día también nos tocará a nosotros. Sí. A este paso sí, con toda seguridad. Bueno, pues junto a nosotros está nuestro querido compañero Miguel Velasco. Miguel, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado como siempre. Decía Fran de Viernes 13, ¿quién se ocultará detrás de la máscara hoy de Viernes 13, no? No sé, yo soy un poco más de Freddy Krueger, pero bueno, por seguir con el género. Claro. Y en cualquier caso, Viernes 13 no supone nada diferente a un Viernes 12, 14 o 15. O sea, estamos a otra cosa, desde luego. Hombre, el que quiera buscar excusas para la mala suerte, desde luego elementos tiene, ¿eh? Sí. Oye, pero estamos ante unos días, yo creo que fundamentales, ¿no? Para la historia política andaluza. En ese sentido, estamos en días de sobresalto. Probablemente eso sí que sea de Viernes 13, pero no el Viernes 13. Probablemente toda esta semana, y Dios quiera que se resuelva cuanto antes, pero auguro que la semana que viene por lo menos también. Y junto a nosotros también nuestro queridísimo Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está el mundo del consumismo? Bueno, pues con su mismo problema. Traje, con su mismo coche. Con su mismo problema económico, ¿no? Y sobre todo con ese tema que ya tratamos hace unas cuantas semanas de las participaciones preferentes, de miles de afectados que están perdiendo 20, 30.000 euros. Que ya no son cantidades importantes en cualquier momento, pero más ahora en tiempos de crisis y la verdad que sí, con muchos problemas, pero bueno, con optimismo, sin ser fatalistas tampoco por el Viernes 13. Yo no soy, podemos decir, una persona que se fije mucho en esa fecha, ni aunque fuera martes 13, pues sin problema, pero sí es cierto que en una situación muy complicada y a la espera sobre todo de ver qué pasa esta semana con la posible conformación de gobierno de Andalucía, si se produce o no. Pues, oye, ¿y las tarifas eléctricas qué? Por las nubes, ¿no? Con el 7% último que ha subido, por supuesto, una opinión totalmente negativa. Es cierto que es a raíz de una sentencia judicial que ha obligado a ello, pero el problema en que supone una vuelta de tuerca más a las economías domésticas, ¿no? Si ya era complicado pagar la luz antes de esa subida del 7%, cuando ya hemos tenido un 30% en los años anteriores de subida acumulada, pues estamos en una situación, los consumidores, bastante complicado. Sobre todo esos consumidores que están cobrando 400 euros, 500 euros de pensión, esos son los que están pasándolo realmente mal cuando le llega una factura de luz de 100 euros. Es un 25% de su sueldo. Se le va la quinta parte de su sueldo. Claro. Oye, no podemos hacer nada los consumidores, y pregunto a todos, no solo a Miguel Ángel, ¿no podemos hacer nada los consumidores para mostrar nuestra disconformidad? Hombre, sobre todo nosotros a nivel de asociación de consumidores hemos pedido estar presentes en la conformación de los precios. Hasta ahora hemos estado a espaldas, los precios se establecen de espaldas a los consumidores y realmente somos los que estamos pagando todo el sistema, ¿no? Por lo menos el derecho a queja o a opinión
que en muchos casos es constructiva, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando estamos hablando de liberalización del mercado, de una subasta eléctrica que forma la mitad del precio de la tarifa eléctrica, poco podemos hacer. Y incluso el gobierno poco puede hacer. Bueno, el debate es mucho más largo, evidentemente, de lo que estamos aquí hablando es de la cuestión de la dependencia energética que tiene el país. Y probablemente en esto tendríamos que introducir a lo mejor el debate sobre la energía nuclear, el coste de la energía nuclear y sus derivadas, y el coste de las energías renovables y sus derivadas. Entonces es un debate pendiente que tiene España y que tiene que resolver también con una vertiente económica de la dependencia energética, evidentemente. Yo creo que en fin, ha habido una política errática por parte del último gobierno de la nación en un doble sentido. Una, que desde hasta el año 2007 hubo un periodo álgido en el ciclo económico en el cual no tiene ningún sentido que se pusiesen limitaciones en actualizar la tarifa eléctrica a la realidad del mercado, cosa que no se hizo y se estaba agrandando el déficit, lo cual es absolutamente absurdo, incongruente. Y en segundo lugar, una política dedicada a la subvención de las energías alternativas, las energías verdes, que nos hacen que tengamos la energía más cara de Europa después de Chipre y Malta. Y eso es un índice determinante de la competitividad industrial. Con lo cual, uno de los motivos por el cual España industrialmente no es competitiva, además de otros muchos factores, es el problema energético. Pero que eso hubo de solucionarse quizá desde el año 90 y tanto, pero sobre todo en el tramo del 2004 a 2007, que era el periodo álgido del ciclo, no tiene ningún sentido que no se hubiese atajado de forma definitiva ese déficit que estamos pagando ahora en el peor momento. Y eso es una herencia de las muchas que nos ha dejado el anterior gobierno. Eso que la gente lo tenga bien claro. Ahora hay una sentencia del Tribunal Constitucional porque las eléctricas, como cualquier otro empresario, tendrá que cobrar también, supongo. A este gran análisis que hace Fernando Agustín, yo, si me permites, Fernando, le añadiría que estamos en una etapa de una extraordinaria sensibilidad o sensibilización por parte del consumidor a todo lo que conlleva una subida, sea eléctrica, sea pues el Metrobús en la Comunidad de Madrid, que está también... Qué buen eufemismo acaba de utilizar, o sea, lo que no tenemos es un duro, ¿quieres decir? Sí. Estamos muy sensibilizados ante las subidas. Extraña, de una extraordinaria sensibilización con todo lo que tiene que ver en lo que nos concierne a la cartera, ¿no? A nuestro día a día y a nuestra economía familiar, sea tarifa o tarifazo eléctrico, sea como digo, la subida del Metrobús también en la Comunidad de Madrid, en definitiva, que todo lo que nos atañe al día a día nos molesta mucho sencillamente porque no tenemos dinero. No, sobre todo cuando se deriva de una mala gestión política, ¿no? Antes lo decía Fernando, ¿no? Los años que hemos tenido precedentes han sido un auténtico despropósito desde el punto de vista de la gestión de la energía, ¿no? En nuestro país. Yo creo que lo comenté un día, del único ministro que he pedido una dimisión ha sido de Sebastián, sobre todo cuando dijo que la subida eléctrica suponía únicamente un café. Al precio de un café para el consumidor. Claro que el café para él posiblemente con un gran sueldo pues no le suponga apenas nada, pero vuelvo otra vez a lo que decía antes, esos consumidores de 400, 500 euros que no llegan a fin de mes, que tienen que estar ayudando sus hijos a acabar el mes, pues un café es un auténtico lujo para ellos. No, y lo que decía Fernando, y el coste precisamente, lo que repercute en la productividad española. Evidentemente, la industria se va a resentir también de esa subida. Y se ha perdido una oportunidad extraordinaria, yo insisto también, con el debate de las nucleares, que se planteó y se abortó, y simplemente, bueno, ha quedado ahí el que venga que arre. Italia, que tanto nos comparamos últimamente con ellos, Italia ya tiene proyectos de nuevas plantas nucleares, que además no se hacen en 2 días, que eso hay que proyectarlo, quiero recordar, a 15 años vista. O sea que si hoy te lo propones, vas a tardar una buena temporada en sacar los frutos derivados de una planta nuclear. He oído por ahí, hay un gurú de las finanzas que dice que esto se soluciona con una fórmula sencillísima, que es subiendo los impuestos.
Bueno, es que cuando no se das cuenta... Después de decir esto se acostó, ¿eh? Sí, por ¿vale? eso, que tenía que descansar, ¿no? Después de tan... Es que cuando no salen las cuentas hay una fórmula, ¿no? Recorte y subida de impuestos, ¿no? Es lo único. Yo tenía un profesor de Derecho Financiero que en la anterior crisis del año 92 al 96, estábamos hablando, pues me cogió la facultad y, claro, él señalaba que la única fórmula para salir de desequilibrios económicos era la subida de impuestos, ¿no? En aquella época, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una época donde no se han hecho las cosas bien, donde se ha tirado el dinero por parte de todas las administraciones públicas, ¿no? Desde el ayuntamiento de un pueblo de 500 habitantes hasta el gobierno de la nación, y ese es el desequilibrio que tenemos que pagar. Desgraciadamente hemos tenido políticos poco responsables desde el punto de vista de que deberían de haber recortado esos gastos, no ahora, hace años, y no hubiéramos tenido estos recortes masivos de miles de millones que tenemos ahora, porque lo que han hecho es acudir al sobreendeudamiento, y esos son los miles de millones que estamos pagando de deuda actualmente. Sí, pero vamos a ver, si extrapolamos esa cuestión al debate de ayer en el Parlamento sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en donde el PSOE achaca al Partido Popular que el planteamiento de llevar el déficit al cero es un planteamiento exclusivamente ideológico y dogmático. Precisamente en el caso actual y la conformación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado y en la política de consolidación fiscal, al final lo que vemos es que el Gobierno está adecuándose a las necesidades imperiosas del momento, independientemente de las ideologías, porque si no, una política acorde a una ideología que es la que debe de acompañar en principio al Partido Popular, debería haber sido exclusivamente bajar los impuestos y rebajar los gastos. Y sin embargo, se han rebajado los gastos, se han subido los impuestos y se está haciendo lo que se puede precisamente para acometer una necesidad imperiosa que nos viene impuesta desde fuera. Por lo tanto, poco margen de maniobra, es igual de proporcional a la irresponsabilidad de no haber votado el Partido Socialista en apoyo de una ley que el Partido Popular en su momento tuvo que apoyar in extremis y además por imperativo de la propia Unión Europea, lo cual es una contradicción y yo creo que es una deslealtad política absoluta que nos va a costar caro. Por cierto, hay parte de la prensa alemana que estaba criticando un poco la política de Merkel. Decía que a lo mejor tanta restricción de gasto impide el crecimiento y que a lo mejor no hay que echar tantos números. Bueno, acudiendo al refranero que en todas partes cuecen habas, sí es cierto, se puede volver en su contra también esa política absolutamente restrictiva de Angela Merkel, de la que nosotros estamos tomando muy buena nota aquí en España. Es uno de los referentes en la política económica de nuestro país. Todo lo que se dicta desde Alemania, desde esa gran potencia, desde esa locomotora económica a nivel internacional que parte desde Europa, y realmente vamos a ver qué pasa y que posiblemente le pase factura, bueno, en lo que más puede atañer a Angela Merkel y a su partido, que es una factura electoral. Claro, pero perdón que yo interrumpa, pero vamos a ver, hay un artículo de antes de ayer de New York Times en donde efectivamente aparece, se ponen en entredicho las políticas impuestas por parte de Alemania a los países periféricos de la Unión Europea y en concreto al caso español. Y dice que si efectivamente las reformas que son necesarias e imperiosas en aras a conseguir mayores cotas de competitividad, en ocasión son contradictorias hasta cierto punto con aquellas que suponen una restricción al límite de la cifra de déficit. Y bueno, esto puede ser cierto. Yo soy de la opinión de que el crecimiento y el déficit no son elementos contradictorios. Yo creo que lo adecuado sería hacer las dos cosas. Ahora es cierto que es que en ocasiones, en el corto plazo, si utilizamos un aforismo utilizado en derecho habitualmente, que es que a lo imposible no se está obligado, es que es realmente complicado cuando te han dejado la situación que tenemos, porque lo han dejado, es la herencia del señor Rodríguez Zapatero la que estamos padeciendo. Realmente el no tener capacidad de maniobra restringe la política económica que se puede llevar a través de los presupuestos del Estado, claro. Y lo cual al final limita la posibilidad de crecimiento, por lo que el The New York Times decía que es que el problema que están planteando estos señores alemanes ahora, hasta cierto punto criticando a su canciller,
es precisamente porque el problema español es un problema de crecimiento y si no se crece no se paga. Claro. Y si no se pagan, los primeros afectados son los bancos alemanes. Con ellos, claro. Ese es el problema. Sin abono no se crece. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a darle algunas tardes a Almudena, que de su voz en off, hoy no tenemos su presencia, pero sí su voz, nos va, pues eso, a marcar un poco lo que son las líneas generales de la actualidad en nuestra comunidad andaluza. Adelante, Almudena, buenas tardes. José Antonio Griñán mete presión a Izquierda Unida para cerrar un pacto de gobierno antes del pleno de constitución del Parlamento el jueves de la próxima semana. Preguntado sobre si se planteaba un acuerdo para la elección del presidente de la Cámara Autonómica el día 19 sin tener cerrado el pacto de legislatura, Griñán ha advertido que sería más complicado. A su juicio es importante que se sepa que se puede formar un proyecto estable y sería también el objetivo prioritario para Izquierda Unida. Estas declaraciones son las respuestas al coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, que advirtió que las carreras son malas consejeras en los acuerdos solventes. Las principales centrales sindicales, UGT y comisiones obreras cuentan con una presencia significativa en plataformas de diálogo. A cambio de sentarse en los consejos de administración y comisiones, la Junta les pagó más de 2 millones de euros en dietas por asistir a las reuniones solo en el año 2010. La amplia presencia de las organizaciones que dirigen en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, a estos órganos, reportó a las arcas de cada sindicato más de 1 millón de euros en 2010, según la última liquidación de las cuentas difundida por la Junta. Otro de los asuntos de hoy es que Ecologistas en Acción muestra inquietud y muchas cautelas ante la autorización por parte de la Junta de Andalucía a la compañía Oil Gas Capital para que lleve a cabo proyectos de investigación para analizar las posibilidades de encontrar yacimientos de hidrocarburos, petróleo y gas natural en 3 zonas de las provincias de Jaén y Sevilla. El responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción ha mostrado su inquietud ante las autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno para un periodo de 6 años y que se vinculan a programas de trabajo que supondrían una inversión empresarial mínima de casi 8 millones de euros. Y además les contamos que casi 6.000 personas aspiran a ocupar los primeros 6 puestos de trabajo del Metro de Málaga que se han ofertado, correspondientes a los altos directivos de operaciones, mantenimiento, seguridad y recursos humanos. Para las 2 plazas convocadas de mando de operaciones se han recibido 1.432 currículums. Para la de responsable de mantenimiento de material móvil, 1.133. Para la de jefe de organización y recursos humanos, 1.074. Para encargado de seguridad, 1.070. Y 1.066 para jefe de mantenimiento. Bueno, eso es un poco el estado de la nación andaluza. Si entramos por lo político, Agustín, y ya que empezábamos a hablar de películas por hacer algo más fresco este viernes, pues esa atracción fatal, ¿no? Entre Partido Socialista... Me gusta. No te rías, hombre. No, está muy bien, Izquierda Unida. No diremos quién hace el papel de cada cual según el argumentario de la película, pero sí puede ser una atracción fatal en principio. Ya veremos si otra de Polanski, que era Repulsión, si al final... Yo creo que no. Yo creo que se van a acabar entendiendo. Está claro que hay un entendimiento. Una historia de amor condenada a entenderse. Es una condena al entendimiento más absoluto. Pero sí está generando muchísima controversia. No podía ser de otra forma, porque estamos ante una nueva legislatura. Son 4 años de gobierno. Un gobierno extremadamente difícil el que van a tener esa cohabitación en Andalucía. Veremos hasta dónde llega. Pues dentro de una semana justamente, próximo viernes 20... estaremos hablando, después de la formación, o por lo menos de esa primera reunión del órgano de gobierno, de ese pleno en la Cámara, veremos qué ha pasado en esa jornada constituyente. Pero todo hace indicar que va a haber ese gobierno de cohabitación, veremos hasta dónde llega, si es un pacto de una legislatura completa, lo que hay también algunos elementos de Izquierda Unida que se... Para que lo entendamos, Fran, sí. ¿Cuáles son las 2 versiones? ¿Vale? La versión de apoyar puntualmente al gobierno socialista en la Junta. Esa sería una, o un pacto por la legislatura completa. ¿Qué diferencia hay entre una fórmula u otra? Por los 4 años. Bueno, el pacto de legislatura obliga mucho a Izquierda Unida. Obliga a un sí o sí
a las políticas que emprenda sobre todo un gobierno que se va a considerar, o una formación que se va a considerar en mayoría, como es el Partido Socialista. No obstante, tiene el poder también de los votos a sus espaldas. Es una formación política que ha conseguido más votos en la urna en las pasadas elecciones de marzo que Izquierda Unida. Si te atienes a un gobierno, a un pacto de legislatura, vas a tener que saber que vas a tener que dar por buenas esas políticas que implante el Partido Socialista y esas medidas que tengan. Distinto es que planteen un acuerdo, como tú bien dices, puntual en determinados aspectos, pues una aprobación de presupuestos, políticas en otras áreas dentro de la economía, dentro del mundo de los servicios o de la atención social, de la salud, de la cultura, de la educación. En definitiva, que todo esto está ahora dirimiéndose también a un escenario en el que hay que hacer un reparto de puestos, y eso es muy importante. Aludimos a la primera. ¿En cualquier caso va a haber reparto de puestos en un tipo de apoyo o en otro? Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Valderas, una de sus primeras frases, ¿recuerdas?, era que no vienen a por los sillones, pero sí querían hacer un fomento de sus ideas. Vamos a ver en qué quedan todas esas palabras. Bueno, pues yo creo que haciendo un símil entre la Real Maestranza y el Hospital de las Siete Llagas, yo creo que las gloriosas tardes del maestro Curro Romero se van a quedar empañadas con las tardes que nos van a ofrecer estos señores a través de esa coalición o a través de ese pacto, el que sea. Lo que no sé si en el caso de Curro Romero y el Toro se quiere encarar cada uno, cuando se irán por la puerta grande de la Real Maestranza. Si lo pasamos al Hospital de las Siete Llagas, quién es el torero y quién es el toro sigo sin saberlo, quién es Izquierda Unida y quién es el PSOE. Pero tardes gloriosas de los nos van a dar. Yo te decía antes que son tardes que nos vamos a reír mucho, pero nos vamos a hinchar de llorar. ¿Sí? Sí. Y ¿En qué situación reiremos y en qué igual, no? Simplemente leyendo el argumentario de Izquierda Unida, las contradicciones que está teniendo en estos días, y lo que decía antes Fran, que Izquierda Unida dice que ellos pretenden la incorporación de su programa político al programa de gobierno. Ellos lo que quieren es 5 plazas de momento en el gobierno y quieren la presidencia del Parlamento. En fin. Yo decía el otro día que busqué en el mapa las antípodas de España, Nueva Zelanda, y yo estoy haciendo un agujero ya a ver si estás horadando. Saco la cabeza por allí. Viaje al centro de la Tierra, otra película. Viaje al centro de la Tierra. Otra película, ¿no? Decía Fernando de las tardes del maestro Romero. No sé exactamente a qué tarde se refiere, porque yo recuerdo tanto gloriosa de salir a hombros como alguna de salir con la pareja de la Guardia Civil y con las almohadillas. O sea, me imagino que hacía alusión a las dos. Pero sobre todo a la segunda, y sobre todo con la ley de estabilidad presupuestaria pueden salir con la Guardia Civil también por detrás y por delante. O sea, y ellos en comitiva en medio bajo palio. Media pescuecera. Bueno, pues la verdad que sí, que un poco están obligados a entenderse, y Izquierda Unida también se tiene que tentar un poco la ropa en qué fórmula encuentra para no defraudar a su electorado, porque tiene que pensar que gran parte de su electorado precisamente les ha votado a ellos como contrapartida al PSOE, con el que ahora de algún modo tiene que pactar y tiene que entenderse. Entonces habrá capítulos insalvables que tendrá que responder ante su electorado, como la cuestión de los ERE y la depuración de responsabilidades de ciertos escándalos que hemos vivido todas estas últimas semanas, ¿no? Sí, pero yo decía el otro día, hablando de lo que acaba de decir Miguel, en relación con el tema de las comisiones de investigación, el tema de los ERE, Invercaria, esa insistencia de UGT y comisiones obreras, que en principio son organizaciones sociales, que no políticas, sino que se presenten a las elecciones, para ese pacto de supuesta estabilidad, en relación precisamente con las comisiones de investigación, y que sería lo último ya en ver que la insistencia en el programa electoral de Izquierda Unida, que había que meter en la cárcel a medio gobierno andaluz y que ahora van a pactar con los mismos. Yo creo que la insistencia está en que Comisiones Obreras y UGT son parte fundamental del entramado. Y por lo tanto ellos están interesados en dirigir desde dentro la operación de cualquier comisión de investigación. Bueno, pacto estoy convencido de que va a haber. O sea, entre otras cosas porque ya estaba pactado antes de las elecciones, ¿no? El escenario político al que atendíamos era que si no había una mayoría absoluta del Partido Popular, y eso creo que todo el mundo lo tenía muy claro, el pacto estaba más que cerrado, ¿no? La cuestión actual está
en la tensión entre ambos partidos políticos para eso, para que en definitiva sean 4 en lugar de 5 puestos, o cuidado Izquierda Unida, no me pidas más porque lo que tiene son 12 parlamentarios y tampoco es cuestión. Y luego salvar también Izquierda Unida su imagen. Hay que tener en cuenta que pactar con el gobierno actual que ha habido en estos 4 años, después de la crítica tan fuerte y después de la gestión que se ha realizado y después de la corrupción, ¿no?, que también ha habido en el tema de los ERE, Invercaria, etcétera, etcétera, pues es políticamente incorrecto para un partido como Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, tiene que salvaguardar muy bien esa imagen de cara a su electorado y de cara a esos miles de votantes que han tenido, ¿no? Pero el pacto no os quepa duda que va a haber. Sí o sí, ¿no? Sí, y además, desgraciadamente, va a ser un debate de sillones. Y el ciudadano y el andaluz lo que necesita es un debate de ideas, de salir de una situación más que complicada dentro del conjunto de España y sobre todo de austeridad, porque más que sillones yo creo que necesitamos millones. Claro, es que estamos en riesgo de intervención. Es que además eso que apunta Agustín es muy acertado, porque la contrapartida que podría tener Izquierda Unida para llevar a cabo gran parte de su programa pasa precisamente por tener muchos millones para realizar ciertas políticas de subvenciones sociales, cosa que hoy no hay. Con lo cual, la contrapartida a ese gobierno que podían ellos apuntarse, bueno, hemos pactado con el PSOE, pero a cambio se están llevando a cabo ciertas políticas que apoyamos. Nuestro programa, vamos a dar lo comido por lo servido, va a ser un difícil encaje, claro. Porque, por desgracia, todos lo sabemos, todos, desde que abres el ojo por la mañana hasta que te acuestas por la noche, nos damos cuenta que sin dinero pocas cosas se pueden hacer, muy pocas, y es lo que nos falta ahora mismo. Nos sobra tiempo y nos falta dinero. Nos vamos a ir hablando de tiempo a unos minutitos de reflexión profunda y volvemos a seguir.